Hola, bienvenida una vez más a la escuela online Mujeres ACDC de Soy un Cerezo. Yo soy Ledith Torres y hoy tengo el gran honor, el privilegio y el placer de presentarte a mi amiga Rosa Martínez Marán, quien viene desde España a educarnos sobre el tema de vida saludable. Estoy muy contenta, Rosa, de que estés aquí. Gracias por aceptar esta invitación y bueno, a ti que estás aquí presente en esta clase y a ti que estás viendo esta clase en diferido, quiero contarte que Rosa es mi amiga desde hace varios años. Hemos trabajado juntas, nos hemos apoyado, acompañado y para mí es un verdadero honor contar con ella en la escuela. Así que Rosa, gracias por estar aquí, bienvenida, esta es tu casa, esta es tu sala, tu espacio y adelante con lo que viniste a contarnos. Estupendo, Ledith, muchas gracias. La verdad que en primer lugar eso me gustaría dar las gracias por permitirme compartir con vosotras y contigo este espacio y poder hablaros de estos temas que a mí me gustan tanto y que yo disfruto tanto y que para mí son tan importantes, ¿no? Hoy la clase es una charla, ¿no?, sobre la vida, digamos que la crianza sostenible como desafío. Ahora explicaré por qué considero que es un desafío, porque de hecho lo es. Es muy importante. Entonces, bueno, simplemente contaros que yo tengo un proyecto que se llama Rosa Martínez Marán, que empezó llamándose Mamá y la Tribu, luego fue cambiando a marca personal y acabó convirtiéndose en eso, en Rosa Martínez Marán. Y nace vinculado a lo que es la crianza sostenible, ¿no? Crianza y la vida sostenible, aunque hoy de lo que vamos a hablar es de vida sostenible. ¿Qué es la crianza sostenible? Supongo que te estarás haciendo esta pregunta, ¿no? A mí me gusta mucho la definición que da de sostenibilidad, porque, bueno, vamos a cortar un poquito, ¿no? Vamos a decir que es lo sostenible, que es la crianza por un lado, para luego unir las dos cosas, ¿no? Entonces digo que me gusta mucho la definición que da Intermon Oxfam, ¿no? Intermon Oxfam de qué sería, ¿no?, la sostenibilidad, ¿no? No sé si conocéis esta organización, es una organización no gubernamental que, bueno, pues se dedica al desarrollo, ¿no? Entonces, ellos definen la sostenibilidad como el uso racional de los recursos sin comprometer el futuro de las próximas generaciones y encontrando un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Claro, la sostenibilidad también implica preservar la biodiversidad, la justicia social y que todas las personas, vivan donde vivan, tengan siempre las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, claro, realmente esa sería la base de la crianza sostenible. Lo que pasa que es verdad que todos estos principios habría que aplicarlos, ¿no?, a lo que es la crianza de nuestros hijos, ¿no? Digamos que criarlos teniendo en cuenta que hay que cuidar el medio ambiente, que tenemos que buscar el bienestar y que tenemos que educar en el respeto, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es la crianza sostenible además de esto que he estado diciendo? Es una filosofía de vida, ¿no? Yo lo entiendo como una forma de entender el mundo y de estar en el mundo. Es decir, ser consciente de que vivimos en un mundo finito, que tiene unos recursos que son finitos y que por desgracia se agotan cada día. Y esto es algo universal, vivas en el lugar donde vivas, en el continente en el que estés, porque todos habitamos un mismo planeta, entonces esto es así, ¿no? Claro, también nos anima a salir de nuestra zona de confort y ser conscientes de cuál es el entorno en el que vivimos, ¿no? Mirar a nuestro alrededor y comprender que no estamos solos. Que cada una de las decisiones que tomamos, por banales, intrascendentes o de poca importancia que nos parezcan, tienen un impacto en el medio ambiente y en las personas. Yo qué sé, yo pongo por ejemplo ahora los incendios que ha habido en Estados Unidos, ¿no?, que parece algo muy lejano, que está muy lejos de Europa y sin embargo ese humo, ¿no?, esa nube tóxica ha llegado hasta nosotros. No es la primera vez que pasa, también cuando se incendiaba el Amazonas, no sé si fue este verano o el pasado, de repente esa nube tóxica llegaba también a Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sucede en un lugar del planeta, aunque a mí, o sea, en otro lugar, aunque a mí me parezca que está muy lejano y que no me afecta, pues sí me afecta, tiene una influencia porque al final todos vivimos en un planeta que es el planeta Tierra y es el mismo para todos, ¿no? Entonces ahí está todo interrelacionado, ¿no? La madre tierra es una. Aunque yo viva en la Patagonia, viva en España o viva en Groenlandia, es la misma para todos. Entonces, eso es así. Bueno, ¿cómo nace la crianza sostenible? Nace vinculada al nacimiento de nuestro hijo. Yo creo que si algo hace que te explote la cabeza, esa es la maternidad. O sea, la maternidad es como una bomba que te cae enorme y tienes, evidentemente, que adaptarte a muchos cambios. Para nosotros fue replantearnos muchas cosas. Es verdad que nosotros ya teníamos
vivíamos de acuerdo a unos valores, es verdad que vivíamos de acuerdo a unas pautas, pero es verdad que cuando nace mi hijo es cuando realmente en ese momento es cuando nosotros empezamos a tomar decisiones que vamos poniendo en marcha poco a poco, que tenemos que ir poniendo en acción. Y claro, muchas de las preguntas que nos hicimos en ese momento, pues yo te las voy a plantear ahora, ¿no? Bueno, por aquí está mi peque, que yo creo que ya se lo llevan. Bueno, pues lo que decía, ¿no? Que al final nos hicimos muchas preguntas. Sí, amor, es que tengo que seguir, hijo. Ya, pero no puede ser. Hola, Guille. Amor, cariño, luego nos vemos, jugamos y lo que tú quieras, pero no se puede. Chiquitos, padre, por favor, es que te estamos grabando y no quiero que salga en cámara. Gracias. Lo siento. Perdonad, pero cosas del directo. Muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas que evidentemente no, para muchas de ellas no teníamos respuesta en ese momento, ¿no? Y muchas preguntas eran como muy ambiciosas y muy grandes y tampoco dependían del todo de nosotros, pero creo que era necesario hacerlas, ¿no? Porque al final de lo que se trataba era de hacer una reflexión sobre qué vida llevábamos, qué vida queríamos llevar y qué vida queríamos darle a nuestro hijo, ¿no? Qué futuro de alguna manera. Y bueno, yo os voy a lanzar algunas de estas preguntas, no hace falta que las penséis ahora, que las penséis en este momento, pero sí que bueno, que las reflexionéis, ¿no? Para mí es muy importante qué quiero para mis hijos o para mi hijo, en qué mundo quiero que crezca, ¿no? Quiero que viva en una ciudad, quiero que tenga espacios verdes cerca, que tenga un parque, quiero vivir en el campo, o sea, ¿qué quiero? ¿Qué futuro quiero darle? ¿No? ¿Qué entorno es en el que él va a vivir y en el que se va a desarrollar? Claro, evidentemente nadie quiere un mundo en el que hay una pandemia, en el que hay ¿no? En el que hay enfermedades que no podemos controlar, es decir, eso nadie lo quiere, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas preguntas que están ligadas a eso. Claro, evidentemente una pandemia yo no puedo, o sea, no puedo evitarla, ¿no? Mi hijo me decía hace unos días que por qué no mandábamos la pandemia, no mandábamos el COVID, lanzábamos el virus a otro planeta. Pues ojalá se pudiera, pero es que no se puede. Es que el virus está aquí, ¿no? Y no nos queda más remedio que convivir con él, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte del entorno y de las cosas que no podemos cambiar, ¿no? Y bueno, también preguntarnos qué futuro heredarán nuestros hijos, ¿no? ¿Será un futuro en el que habrá bosques? ¿Viviremos en una pandemia permanente, que una pandemia sucederá otra? Esperemos que no. ¿Será su esperanza de vida más corta que la mía? ¿Podrá el día de mañana tener acceso a un trabajo? En fin, muchas preguntas, ¿no? Yo qué sé, una cosa muy sencilla, ¿me podré bañar en el mar? Porque yo realmente estoy convencida, ¿no? De que llegará un momento de que no podremos bañarnos en el mar porque estará tan contaminado que ese gesto tan maravilloso de ponernos un bañador, un bikini o desnudos, meternos en el agua, llegará un momento que no vamos a poder hacerlo. Entonces, que son cosas como muy básicas, ¿no? Simple, me voy a la playa y me doy un baño. Es que a lo mejor en un futuro no me voy a poder dar un baño porque no voy a poder, ¿no? Ya en España pasa, ahora mismo la zona la manga del Mar Menor, ahí ahora mismo no te puedes meter en el agua porque vas a pillar lo que no tienes, seguro, porque realmente está muy contaminada el agua, entonces es una pena. Y luego, al hilo de estas preguntas, ¿qué puedo cambiar hoy? ¿Qué repercuta en el mañana? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi margen de maniobra para revertir esta situación? Evidentemente una persona sola no puede cambiarlo todo, pero sí puedo ir poniendo mi semillita y puedo ir cambiando cosas y de alguna manera que otras personas de mi entorno se contagien de esa semillita, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer yo? Y cómo puedo también educar a mi hijo en eso, ¿no? En esa crianza sostenible, en esa sostenibilidad y en entender, ¿no? A lo que nos enfrentamos. Ese es el desafío, ¿no? Que entienda que evidentemente nos jugamos mucho y que las nuevas generaciones, nuestros hijos, tienen que estar muy bien educados en que hay un cambio climático y en el que hay que hacer todo lo posible por revertirlo. Entonces, a lo mejor, con 18 años, lo ideal no es que tenga un coche, que a lo mejor es mejor que vaya en bicicleta. Bueno, son pequeñas cosas, pero que deberíamos reflexionarlas, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo la crianza sostenible como una oportunidad y como un desafío a nivel individual, porque uno tiene que hacer un proceso personal de, vale, a ver, ¿qué voy a sacrificar? ¿En qué voy a invertir mi tiempo? ¿Qué voy a hacer yo a nivel individual para, de alguna manera, contribuir a esa crianza sostenible? Pero también para nuestro hijo y también a nivel de individuo, o sea, colectivo, ¿no? Porque no solamente soy yo, en nosotros, mi núcleo familiar, sino también están los demás. Entonces, bueno, es un reto en todos los sentidos. Claro,
un reto que te hace replantearte tu vida y en el que, por ejemplo, nosotros todavía estamos. O sea, yo siempre hay cosas por cambiar, siempre hay cosas por pulir. Es que esto es un proceso, esto implica una vida, es decir, esto no es cambio y de un día para otro, no. Vas haciendo cositas, vas avanzando y bueno, sí que implica un trabajo extra, claro que sí, porque seguir la corriente es lo fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que ese trabajo extra también es muy satisfactorio, ¿no? Te da muchas satisfacciones, ¿no? Claro, al final de lo que se trata es de entender que esto es un cambio de paradigma. O sea, un cambio de paradigma me tiene que explotar la cabeza, yo tengo que reflexionarlo y darme cuenta de que tengo que hacer porque esto empieza a fluir, ¿no? Y claro, esto evidentemente requiere un compromiso. Un compromiso para cambiar las cosas, un compromiso con el entorno y entender que, bueno, que lo pequeño, las pequeñas cositas que yo puedo hacer tienen una influencia y que son pequeños avances y que son gestos que otras personas pueden ver, que pueden replicar, que pueden imitar y que eso puede ir sumándose y puede hacerse una pelota, ¿no? Una pelota de nieve, ¿no? Como muy grande, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué pilares podríamos decir que se sustenta la crianza sostenible? Pues en el respeto. Yo creo que eso es lo más importante, que enfocamos la maternidad y la crianza de una forma respetuosa con nuestro entorno y con nuestros hijos. Y implica muchas cuestiones interrelacionadas, es como hay muchas cosas que están ahí metidas, ¿no? Claro, una de las cuestiones más importantes es cómo educar a nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos. Claro, cómo hacer que tenga una conciencia sostenible, ecológica, cómo todo eso hacer que prenda en él, ¿no? Y que nos guíe de alguna manera en este camino que es ser padres, ¿no? Entonces, implica qué juguetes va a utilizar, qué juguetes voy a comprar o no voy a comprar o voy a limitar, con qué ropa le voy a vestir, qué productos de higiene voy a utilizar y muchas decisiones que van encaminadas a eso, ¿no? Pues yo pienso, por ejemplo, nosotros ropa apenas compramos. Intento que con las chicas del grupo de crianza que yo coordino, pues nos pasemos la ropa unas a otras y, por ejemplo, no tengamos que comprar. ¿Por qué? Porque la ropa generalmente está nueva y es una pena, ¿no? Y la industria de la moda es de las industrias que más contaminan. Entonces, si podemos hacer por no contribuir a eso, pues mucho mejor. Claro, evidentemente un calzado no lo tienes que comprar, probablemente. Eso a lo mejor, si es un calzado específico, pues él, por ejemplo, que va a una bosquescuela y va a una escuela que está todo el día al aire libre, que está todo el día pisando charcos, están en la montaña, o sea, él para esa escuela necesita un calzado específico, pues a lo mejor ese calzado sí tengo que comprarlo, pero a lo mejor no hace falta que tenga 35 camisetas, 35 pantalones, ¿no? No es necesario, porque probablemente se los va a poner una vez y lo voy a tener que tirar o lo voy a tener que dar, entonces, bueno, pues intercambiar cosas, pero también ser muy conscientes de que no necesitamos tantas cosas, ¿no? Y, evidentemente, ser consciente también, al hilo de lo que decía, de que vivimos en un planeta finito con unos recursos limitados. Por ejemplo, el agua es un bien escaso, ¿no? Y es fundamental para la vida. Y es algo que no nos podemos permitir malgastar. Entonces, claro, tendremos que enseñar a nuestros hijos a gestionar este recurso, por ejemplo, de una forma sostenible, ¿no? De una forma equilibrada. A ver, yo no sé en otros lugares del mundo, pero aquí en España el agua es escandalosamente barata. Que está muy bien por un lado, o sea, porque dices, bueno, vale, tengo acceso al agua, el acceso al agua potable es un derecho, vale, perfecto. Pero claro, el hecho de que sea tan barata hace que la gente lo malgaste, lo infravalore, entonces abrimos el grifo, sale agua y bueno, pues se deja correr, no pasa nada. Total, lo máximo que puede pasar es que la factura sea más elevada, ¿no? Porque me cobren un poco más. Y nos olvidamos de lo importante. O sea, lo importante no es la factura que sea mayor o más pequeña, ¿no? Sino que estoy agotando un recurso que es fundamental para la vida y que se agota y que se prevé que en las próximas décadas, próximos años, sea cada vez más escasa, ¿no? Entonces no podemos malgastarla, es que tenemos la obligación moral de educar a nuestros hijos en una gestión racional del agua, ¿no? Entonces ya desde lo simple que sea cerrando el grifo cuando me lavo los dientes, como no dejar el agua correr mientras le ducho, como por ejemplo educarle, vamos a recoger por ejemplo el agua de lluvia cuando llueve para, por ejemplo, regar el huerto, pues son pequeñas cosas que él puede ir viendo y que tú le vas enseñando, ¿no? Y luego también es muy importante dentro de todo esto el tener un compromiso de querer cambiar las cosas desde abajo, ¿no? Hay mucho, o sea, es mucho lo que yo puedo aportar en mi entorno más cercano, como madre, como consumidora. Es que tengo mucho que hacer, tengo mucho que aportar. Creemos que no, ¿no? Que no podemos decidir, que no podemos cambiar las cosas, y no es cierto. Tenemos un gran poder, tenemos que reivindicarlo. O sea, tenemos que darnos cuenta que si no compramos un producto
y otras personas de tu entorno te imitan y dejan de comprarlo, probablemente llega el momento que ese producto desaparezca o tengan que adaptarse a las nuevas demandas o lo tengan que reformular. Porque al final, ¿no? La oferta a la demanda. Si un producto ya no se demanda, dejará de, ¿no? Aquí, por ejemplo, ha pasado mucho con el aceite de palma, ¿no? Ha habido mucha, por lo menos en España, mucha presión con el aceite de palma, mucha presión, y entonces ahora hay muchos productos que ya no llevan aceite de palma, llevan otras cosas igual de malas, pero aceite de palma ya no llevan. Bueno, al final yo creo que como consumidores tenemos mucho poder, ¿no? Yo, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Mi hijo utilizaba pañales de tela, porque nosotros decidimos que utilizase pañales de tela porque no queríamos utilizar pañales desechables, porque, entre otras cosas, pues eso, contaminan mucho, no son biodegradables. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque solamente con personas que te ven, ¿no? Que ven ese ejemplo, que a lo mejor no se habían planteado que se podía utilizar pañales de tela. A mí me ha pasado, ¿no? Con chicas que van en el grupo de crianza y era como, ¿pañales de tela? ¿Qué es eso? Pues sí, pañales de tela, se pueden utilizar y no pasa nada, y son perfectamente válidos, ¿no? Y no es un desastre y no tienes que estar todo el día lavando, ¿no? Y le das una opción a otra persona que a lo mejor no sabía que existía. Y, por ejemplo, a lo mejor pues ahora hay algunas chicas del grupo de crianza que ya están utilizando, ¿no? Pañales de tela. Yo, por ejemplo, los míos pues los he pasado, ¿no? A varias personas que con sus hijos los querían, pues perfecto. Entonces, que yo creo que hay que abrir los ojos, ¿no? Nosotros tenemos un gran poder, ya no solamente como consumidores, sino también entre las personas de nuestro entorno. Claro, no se trata tampoco de imponer nada, se trata de, mira, yo hago esto así, igual a ti te resuena y dices, pues mira, yo también lo voy a hacer así, porque me parece que puede ser interesante, ¿no? Entonces, por otro lado, la crianza sostenible también nos impulsa a mejorar nuestro entorno, ¿no? Y a construirnos nuestro estilo de vida. O sea, vivimos con el piloto automático permanentemente la mayor parte del tiempo. Claro, replicamos lo que hemos visto en nuestra casa, ¿no? Pero claro, hay un mundo más allá. Es decir, no sé, pues puede ser que en mi casa no se cocinase, porque mis padres no tenían tiempo para hacerlo y ahora yo tengo hijos y tampoco cocino, ¿no? Podría ser. Claro, pues igual tengo que pararme un momento y ver qué comida le estoy dando a mis hijos, ¿no? Si es saludable para ellos o no. O sea, si es saludable, si cuida el medio ambiente, si es respetuosa con los animales. Y lo más probable es que no digo que no, a lo mejor no cumple alguna o no cumple ninguna. Es decir, puede que no sea saludable porque tenga mucha grasa, porque contenga mucha sal, porque tenga mucho azúcar, porque contenga muchos aditivos, porque tenga grasas hidrogenadas. Puede ser también que ese alimento haya viajado kilómetros y kilómetros, ¿no? Con lo cual su huella de carbono sea elevadísima. O puede ser también que si es proteína animal, esa vaca, ese ternero, ese animal, pues haya sufrido mucho en una jaula, encerrado, o haya vivido con mucho estrés y con mucha ansiedad, ¿no? O sea, creo que es importante que estas cuestiones desde un punto de vista ético, ¿no? Y también, bueno, pues práctico nos las planteemos, porque también es una forma de abrir los ojos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos adoptado una dieta eco-vegetariana, ¿no? ¿Por qué digo eco-vegetariana? Y lo voy a explicar. Ecológica, por un lado, que sería lo eco, porque no queremos consumir alimentos transgénicos, no queremos consumir alimentos que sean a base de plaguicidas, herbicidas, no queremos. Entonces, aparte de que consumimos alimentos eco, nosotros cultivamos nuestros propios alimentos eco. Tenemos nuestro huerto y, bueno, pues no hemos llegado a un autoabastecimiento, por eso digo que uno lleva su proceso, en eso no estamos aún, pero sí, bueno, pues tenemos nuestras verduritas, tenemos nuestras hortalizas, tenemos lo que vamos cultivando, alguna frutita, alguna cosita, lo que vamos cultivando y siempre en ecológico, ¿no? Y también es una forma también de enseñarle a nuestro hijo, ¿no? Que la tierra, ¿no? Da sus frutos y que realmente, bueno, pues que lo que uno cosecha por sí mismo tiene un grandísimo valor, ¿no? No voy al supermercado, lo engancho y me lo llevo, ¿no? Pues tiene, en fin, es importante. Y luego vegetariana, porque no queremos consumir alimentos que impliquen una explotación animal y que provengan de la agricultura o de la ganadería intensiva. Claro, ¿por qué? Porque este tipo de agricultura o de ganadería ni respeta a los animales, ni respeta la tierra, ni nada que se le parezca, ¿no? O sea, realmente ese tipo de ganadería o de agricultura es la que está destrozando la biodiversidad de este planeta, ¿no? Que también, por otra parte, hace que estemos más expuestos a determinadas enfermedades, pues como coronavirus, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra opción fue que vivamos a ser vegetarianos y que nuestro hijo lo sería también, y de hecho lo es. Claro, y hago aquí un inciso muy grande, esta es nuestra postura, ¿no? Dentro de la crianza sostenible nosotros hemos elegido que queremos ser eco-vegetarianos.
No obstante, esto no implica que todas las personas que se acercan a la crianza sostenible digan, no, es que yo tengo que ser vegetariana, ni mucho menos, o tengo que consumir comida orgánica o ecológica, ni mucho menos, porque no son normas, no son postulados que haya que seguir. O sea, si no lo cumplo no pasa nada, yo puedo cumplirlo en otra parte o puedo hacerlo si me resuena o realmente me siento comprometido con esa postura, ¿no? Yo, por ejemplo, no me comería ninguna de mis gallinas, ¿no? Es que me encantan, además tengo un vínculo afectivo con ellas, estoy encantada de la vida con ellas. Pero si tú cuidas a tus gallinas, tú les das una vida digna y tú comes carnes y en un momento determinado decides comértelas, pues es que no hay nada malo en ello. O sea, no iría contra la crianza sostenible. Tú has creado ese animal, lo has cuidado, le has dado una vida digna y en un momento determinado, bueno, pues has decidido que es un momento de que lo cocines y que te lo comas. Pues no o sea, no iría contra una crianza sostenible, ¿no? Es decir, a donde yo quiero llegar es que la crianza sostenible debe adaptarse a tus circunstancias personales, porque implica un compromiso ecológico del cuidado del medio ambiente, pero también justicia, ¿no? Pero que se tiene que adaptar, que no tiene que ser una cosa, no sé si me entendéis, ¿no? Que esté como encajonada, en cajones estancos, es esto y si no es esto, entonces no puede ser, no. Depende de lo que a ti te resuene, lo que a ti te llegue. Voy a poner, por ejemplo, otro ejemplo, porque además, por ejemplo, he hablado en varias ocasiones de justicia social y si no explico lo que es, probablemente quede el concepto por ahí, no nos aclaremos mucho qué quiero decir con esto, porque también eso formaría parte de la crianza sostenible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí en Europa, imagino que también allí casi todo el mundo consume café, ¿no? Se consume y de hecho el café que se consume viene de muy lejos. Aquí no tenemos, o sea, aquí no hay café, no se produce café. Entonces, claro, yo por ejemplo café no consumo todos los días, pero sí de vez en cuando suelo consumir café. Claro, cuando elijo un café busco que sea ecológico, puesto que evidentemente lo que os decía, no quiero que tenga pesticidas, herbicidas, no quiero que lleve ninguna sustancia que me pueda enfermar, pero también busco que sea, por ejemplo, un café de comercio justo. ¿Por qué? Que esto puede parecer una cosa banal, ¿no? Bueno, pues ¿qué importancia tiene que sea de comercio justo? Bueno, ya que voy a consumir un producto que tiene una huella de carbono tan elevada, es decir, que viaja tantos kilómetros, por lo menos me voy a asegurar que voy a contribuir a un proyecto, ¿no? En este caso, que cuide las condiciones laborales y sociales de las personas que cultivan ese producto. Es decir, pues me busco que provenga de una cooperativa, que esté certificado, que sepa que las personas que cultivan ese café van a tener un salario justo, que esas personas, de alguna manera, hay un proyecto para que esas comunidades salgan de la pobreza, para que no haya explotación infantil, para que los niños que viven en ese entorno puedan tener una escuela y puedan estudiar. Es decir, ir un paso más allá, ¿no? De compro un producto, me alimenta y está muy bien, o es ecológico y yo me aseguro que no me enferma, pero también ir un paso para allá, ¿no? Pues sí, insisto, y digo café, como puedo decir también chocolate, que es un producto que me encanta y que consumo también de vez en cuando y que intento también que sea lo mismo, ¿no? Que por lo menos haya un proyecto detrás, que por lo menos sepa o por lo menos me asegure que ya que voy a consumir algo con tanta huella ecológica, pues por lo menos haya un proyecto detrás y que cuide las condiciones laborales y sociales de las personas que cultivan ese producto. Y aquí entramos con otro concepto, ¿no? Que es el de minimizar nuestra huella ecológica. Y digo minimizar, la nuestra es la de nuestros hijos, porque es que acabar con la huella ecológica es que tendríamos que vivir como peregrinos en el monte y para que realmente nuestra huella ecológica fuese a cero, ¿no? Entonces es muy difícil. Claro, puede ser que nunca cojamos un avión y sin embargo nuestra huella ecológica sea muy elevada, ¿no? ¿Por qué? Porque los alimentos que compramos generalmente han viajado muchos kilómetros, ¿no? Pues ese café que yo decía, ese cacao, bueno, cualquier producto que yo pueda comprar, la gasolina de nuestro coche, ¿no? Esos traslados que yo a veces hago innecesarios, pues en vez de ir andando, coger el coche, o decir, bueno, pues vámonos en bici, en vez de... Son cosas que minimizan la huella ecológica, ¿no? Entonces, o el afán consumista, ¿no? Vamos a comprar cuando a lo mejor no necesitas comprar ese producto, a lo mejor lo que necesitas simplemente es, lo puedes reutilizar, o sea, se lo puedes pedir a alguien, o puedes alquilarlo, o puedes pedirlo, o a lo mejor puedes reutilizar algo que tengas en casa que te sirva para ese producto, ¿no? Entonces, pensar que no necesitamos tantos objetos para vivir y para ser felices, ¿no? Por ejemplo, mi hijo no necesita en Reyes, bueno, aquí es que se celebra Reyes, pero bueno, o en Papá Noel o en su cumpleaños, no necesita juntarse con 25 regalos, es que no es necesario. O sea, a lo mejor es mucho mejor que le compren una sola cosa,
una sola cosa entre varias personas. O sea, no tiene mucho sentido que un niño de 5 años tenga un mogollón de regalos porque tampoco creo que contribuya a nada, ¿no? Contribuye al rollo consumista y poco más, ¿no? Entonces, a lo mejor es preferible que tenga algo que le haga mucha ilusión, pero que sea una sola cosa. Entonces, bueno, yo os decía que son cosas que están aquí como muy, muy relacionadas, ¿no? En cualquier caso, parte también de la crianza sostenible es vivir más despacio, ¿no? Yo creo que también es algo que deberíamos reivindicar y también reivindicamos desde la crianza sostenible. Además de, evidentemente, que no lo he comentado, pero como no me quiero alargar mucho, también respetar los ritmos de nuestros hijos, ¿no? Que también son muy importantes. Pero respetar los ritmos de los niños y también respetar el nuestro, ¿no? Porque al final vamos muy rápido, vivimos muy rápido con siempre, ¿no? Y nos damos cuenta que descuidamos lo importante, que es nuestra familia, el tener un ratito para estar con nuestra pareja, el dedicarle un ratito por las mañanas, o estar con nuestro hijo, o jugar, es decir, tener tiempo, ¿no? Que generalmente nunca tenemos tiempo. Al final pagamos, ¿no? Por no tener tiempo. El trabajo nos quita mucho tiempo y entonces, bueno, pues descuidamos otras cosas y, o sea, descuidamos lo importante y lo importante que es nuestra familia, nuestro hijo, el pasar tiempo juntos, eso no lo hacemos, ¿no? Y bueno, ¿qué cambios podemos hacer desde hoy mismo? Que se pueden hacer cambios. O sea, primero, entender que estos cambios son posibles y que yo puedo hacerlos y que no estoy sola. Eso es muy importante. Que hay muchos lugares, muchas personas en muchos lugares del mundo o muy cerca de mí, en mi misma comunidad, con mis mismas inquietudes y con muchas ganas de luchar por un mundo mejor. Eso para empezar. O sea, no podemos esperar que los gobiernos legislen, no podemos esperar que pongan coto a determinadas prácticas porque no lo van a hacer. O sea, están a otra cosa que tiene que ver con el crecimiento, la economía y todas estas cosas. Entonces nos tenemos que olvidar porque ellos no van a hacer nada por nosotros en este sentido. Entonces nos toca a nosotros a nivel individual y colectivo liderar este movimiento. Decir, bueno, pues vale, yo voy a tomar esta dirección. Entonces, primero, tomar conciencia que mis decisiones tienen una importancia y que evidentemente tengo que ser responsable de ellas, ¿no? de esas decisiones que yo tomo. Evitar comprar, es decir, puedo intercambiar, puedo buscar opciones creativas, puedo alquilarlo, puedo tomarlo prestado. Yo qué sé, yo por ejemplo con la ropa también nosotras lo hacemos, ¿no? Que organizamos a veces un mercadillo entre nosotras y nos intercambiamos prendas. Entonces a lo mejor lo que a mí no me vale, pues a otras sí. Y bueno, pues le das una nueva vida. O sea, y con esto con otras muchas cosas, ¿no? O sea, limitar gastos en ropa, en tecnología. O sea, de verdad, no necesitamos todas esas cosas. No tirar comida. Tiramos muchísima comida y eso se debe principalmente a una mala planificación. No nos planificamos bien menús, comidas, compramos a veces de forma compulsiva, ¿no? Compro más de lo que necesito, me voy a las ofertas. Claro, el marketing me va a decir que compre, que compre, que compre, que compre. Pero probablemente haya cosas que compre, que las compro en tamaño muy grande o que compro un 3x2 y resulta que luego me caduca. En fin, no deberíamos comprar tanto, ¿no? Y dentro de no deberíamos comprar tanto, lo que compremos, si es que me caduca, pues optar por una cocina de aprovechamiento, ¿no? Voy a ver qué puedo cocinar con esto que me va a caducar y busco recetas nuevas que me permitan, ¿no? De alguna manera, no tirar ese producto. Muy importante, si por ejemplo tienes un pequeño huertecito en casa o en tu terraza y haces compost, pues por ejemplo, muchos de los restos de la comida, yo que sé, sobre todo nosotros lo hacemos mucho con hortalizas, todo esto, ¿no? Aunque ahora se lo reparten con las gallinas, pero bueno, eso lo metemos con una cajita, ¿no? Como en un tupper y lo echamos en el compost para hacer una buena tierra. Pero hay sitios en los que tienen compost, tienen cajas de compost en comunidades grandes y a lo mejor tú puedes coger esos residuos, meterlos en tu cajita y X tiempo, ¿no? Cada semana, cuando sea, acercarte a ese huerto comunitario o lo que sea y aportar tus residuos estos de compost, pues no vaya a la basura, ¿no? De alguna manera. No consumir plásticos, o sea, olvidarnos del reciclaje, porque es que realmente es poquísimo lo que se recicla. O sea, la mayor parte del plástico acaba en el mar y en los vertederos. Entonces, el plástico que no se adquiere no necesita ser reciclado. O sea, si yo no compro un plástico, no necesito reciclarlo. Entonces, intentar evitarlo. Pues si, por ejemplo, vas a comprar maíz porque te gusta, pues opta por un envase de vidrio que luego puedas reutilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo hacemos así.
Y voy al siguiente punto, reutilizar. O sea, siempre compramos por inercia, ¿no? Y no me pregunto si lo necesito realmente, porque probablemente tenga en casa algo que hace esa función y que yo puedo reutilizar. Botes de cristal, en fin, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo utilizamos para hacer conservas, para guardar comida que, pues, que me ha sobrado y comerla después. O sea, reutilizar. Si podemos, mucho mejor. Limitar el uso de la energía. Claro, aquí no se trata de vivir sin luz, ¿no? Que se haga de noche y me pongo enciendo la vela, ¿no? Como hace 1000 años, ¿no? Pues no, o el candil, no se trata de eso. Pero intento, pues, que dejar las regletas apagadas, e intento no abusar de la calefacción. De verdad, no es necesario estar en invierno a 25 grados en casa. Podemos bajar un poquito el termostrato y nos ponemos una chaqueta y estamos igual de bien. Limitar mucho el aire acondicionado, ventilar, persianas bajadas, es decir, muchas formas de refrescar un ambiente y realmente de verdad el aire acondicionado contamina muchísimo, ¿no? Cuidar la alimentación, no consumir alimentos procesados, comer más frutas y verduras, que sean locales, de temporada. De esto de todas formas hablaremos en la próxima clase que vamos a dar, precisamente vamos a hablar en parte de esto, ¿no? De cómo podemos hacer para consumir pues, más local, más de temporada, todo eso. Limitar nuestro consumo de carne y pescado, porque sobre todo la industria cárnica o sea, consume muchísimos recursos. Entonces, bueno, puede ser que no, o sea, no digo eliminarla porque no se trata de que yo convenza a nadie de aquí de que se haga vegetariano, ni mucho menos, pero sí puedo reducir y decir, mira, pues vamos a hacer un día a la semana, no vamos a comer proteína animal. Pues es que eso ya es mucho, porque hay casas en las que se come proteína animal para comer y para cenar. Pues mira, a lo mejor con que un día a la semana no comamos proteína animal, pues ¿no? Igual es suficiente, o por lo menos se puede empezar por ahí, ¿no? Optar por la leche materna, si es que vas a ser madre o tienes un bebé, es el mejor alimento para nuestros hijos, está diseñada por y para ellos y además es gratis. O sea, es el mejor alimento posible, barato y 100% sostenible. O sea, más de crianza sostenible que lo que es la leche materna, yo creo que es que no lo hay. No consume recursos, no gasto nada y lo único que necesito es una madre tranquila, informada y comprometida. Punto. O empoderada, me da igual. Es que no necesito más. Entonces es muy fácil. Cocinar en familia. Yo, de verdad, introducir a nuestros hijos en la cocina y cocinar juntos. Yo es una cosa que disfruto mucho con mi hijo y es que además es muy divertido. Y además es que es educación también, porque educamos a nuestros hijos a que aprendan a comer, a que aprendan a cocinar y convertir eso de cocinar en un ritual, ¿no? Es un rato que compartimos. Yo soy profe y bueno, pues yo me acuerdo una vez un alumno que yo tenía, que tenía muchísimos problemas este chico, y yo le decía a su madre, le decía a una de las tutores, le dije, bueno, ¿y por qué no cocináis juntos, no? Y me acuerdo que, bueno, que luego al tiempo volvimos a hablar y, bueno, que habían empezado a cocinar, y es verdad que su hijo en la cocina como que se abría mucho más, ¿no? Le contaba muchas más cosas, como que de alguna manera se fue creando un vínculo un poco más potente entre ellos, y también este chico que tenía una autoestima muy baja, pues fue de alguna manera sintiéndose como más seguro de sí mismo y diciendo, bueno, pues mira, hay muchas cosas que se me dan mal, pero por ejemplo esto sé hacerlo, ¿no? No se me da tan mal. Yo y este muchacho, por ejemplo, pues está estudiando cocina, o sea, quiero decir que al final hay muchas opciones. Cultivar un huerto, de eso también hablaremos, o una tomatera, no tiene por qué ser un huerto, igual no hay que empezar por un huerto, podemos empezar por una tomatera, y bueno, o con lo que uno tenga a su alcance, pues a lo mejor es una planta de albahaca o una planta de orégano que he puesto aquí al lado en la ventana. Realmente, cuando ves un alimento, ¿no? Ves crecer un alimento que tú has plantado, que tú has visto crecer desde el principio, o sea, es una sensación súper especial. Pasear por el huerto, regar, recoger lo que has sembrado, cocinarlo, o sea, es que es un sitio de encuentro, es un sitio de encuentro para todo, ¿no? Es súper especial. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando mi niño era muy pequeño, que es que se iba directamente a la tomatera y se comía los tomates directamente de la mata, ¿no? O sea, es que es muy satisfactorio, ¿no? Entonces, bueno, apagar la tele, desconectar el móvil y disfrutar de nuestra familia. O sea, salir al campo, estar en contacto con la naturaleza, conectar con nuestra esencia, conocer qué plantas y flores crecen a nuestro alrededor, cultivarlas si podemos, pues si no también a veces, ¿no? Recolectarlas, porque también se pueden hacer muchas cosas con ellas, ¿no? Si vivo en una zona urbana, pues también puedo puedo de repente salir de la ciudad e ir al campo, o irme a un parque, que en los parques muchas veces hay
pues hay determinadas plantas sembradas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo que sé, manzanilla, lavanda, caléndula, ¿no? Yo es que soy una fan absoluta de las caléndulas, me entusiasman y es que las caléndulas están en casi cualquier parte. Bueno, pues por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final que nuestros hijos respeten la cosa, si conocen la naturaleza la van a respetar. Si son niños de ciudad que jamás han pisado el campo, que no pisen el campo, no, probablemente no lo valoren porque no saben lo que es, ¿no? Entonces vamos a crearles ese vínculo con la naturaleza, porque al final la naturaleza es vida, ¿no? Entonces, si creamos ese vínculo, va a ser mucho más fácil que ellos cuiden el medio ambiente y sean respetuosos con él. Y este para mí, el último, porque este probablemente sea el último punto, sí, yo creo que ya es el último, que os voy a no me voy a alargar mucho más, estoy ya casi terminando, dar ejemplo. O sea, yo creo que el ejemplo es que es vital. O sea, no hay nada más potente que el aprendizaje vicario, que el aprendizaje que yo hago por la experiencia de otros, viendo a otros hacer. De verdad, tiene una influencia mucho más importante de lo que pensamos. Lanzan mensajes súper directos. Entonces, que seamos muy coherentes. O sea, no puedo decirle a mi hijo no compres, no consumas si yo me paso el día comprando en Amazon. Es que no es muy, ¿no? O decirle a mi hijo no veas la tele, apaga el televisor si yo estoy todo el día con la tele puesta. Es que, o no uses el móvil si yo estoy con el móvil constantemente en la mano. O sea, tenemos que ser coherentes, ¿no? Entonces, vamos a dar ejemplo, vamos a empezar por nosotros, por hacer nosotros un trabajo personal, que es un proceso, insisto, largo, y vamos a ir haciendo pequeños cambios dependiendo de la edad que tengan nuestros hijos y vamos a ir adaptándonos a esto precisamente. Y bueno, es que este es un camino que podéis recorrer juntos en familia, ¿no? Realmente, con sus contradicciones, pero que al final también es un proceso de despojamiento, ¿no? De vamos a soltar muchas cosas materiales, vamos a concienciarnos y vamos a disfrutar de lo verdaderamente importante, ¿no? Porque no seremos más felices porque tengamos más cosas materiales, ¿no? Porque realmente la felicidad está en esas pequeñas cosas de la vida a las que realmente no le damos importancia. Bueno, quizá ahora después de un confinamiento largo que hemos pasado casi todos, ¿no? Pues igual le damos un poquito más de importancia, pero bueno, que es que además son cosas que son gratis, que es que no cuestan nada. O sea, que es cambiar mi chip en mi cabeza e ir a hacer cambios en mi casa, ¿no? Porque si hago hacer pequeños cambios que al final van a repercutir en tu felicidad y en tu bienestar. Si comes mejor, te vas a sentir mejor, ¿no? Si la materia prima que le das a tus hijos es de buena calidad, tendrán más salud. Si es que está todo interrelacionado, ¿no? Entonces yo de verdad que os animo a que forméis parte de este cambio, de este desafío, porque hoy más que nunca necesitamos padres y madres comprometidos con sus hijos y con su entorno. O sea, es que nos jugamos el futuro, pero vamos, totalmente, ¿no? De nuestros hijos y el futuro de nuestra especie. Entonces, vaya, es que tenemos una decisión por delante muy trascendente. Entonces, yo de verdad que os animo, porque es vital, es que es muy importante. Por eso decía que la crianza sostenible es un desafío y una oportunidad. Y yo os invito, pues, a sumaros a él. Y ya está, y hasta aquí sería la charla. Yo espero que hayáis aprendido cosas, espero que ese clic que yo quería que hicierais en vuestra cabeza lo hayáis hecho y sobre todo que os haya sido útil, que lo que yo os he contado aquí de verdad os haya sido útil y que a lo mejor no todo, porque a lo mejor no todo me ha llegado, pero a lo mejor una parte a mí me haya hecho un clic en la cabeza, me haya llevado a la reflexión y he dicho, bueno, pues mira, a lo mejor no me voy a hacer vegetariano porque eso no va conmigo ni me interesa. Pero a lo mejor, mira, voy a limitar esto, o mira, voy a hacer esto otro, o me voy a plantear tal cosa, ¿vale? O sea, si es que al final esto empieza por pequeñitos cambios. No hay que cambiarlo todo de un día para otro, hay que hacerlo poco a poco y para adelante. Y un cambio te va a llevar a otro, y un cambio te va a llevar a otro. Y así. Así que nada, bueno, muchas gracias por este ratito y nada, espero eso, que lo hayáis disfrutado. Rosa, muchísimas gracias. Nada, Fascinante, como siempre, escucharte y retomar todas estas ideas que vienen desde tu sabiduría y tu experiencia. Bueno, hasta aquí llega la grabación. Gracias a todas las que están aquí conectadas. Gracias a ti que estás viendo esto en diferido. Ahora nosotras nos quedamos un ratico por aquí conversando tras cámaras. Y si tú quieres participar en vivo, solo tienes que registrarte y venir a nuestro próximo encuentro. Gracias.